Profecías bíblicas, 1 Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses vamos a estar viendo hoy día en la palabra de Dios. Lo primero que vamos a hacer es un repaso breve y rápido. Habíamos visto ayer la comparación de 1 Tesalonicenses y 2 de Tesalonicenses. Vemos que en 1 Tesalonicenses Pablo trata sobre el tema de la venida del Señor y hablamos de esto por el arrebatamiento de los cristianos. Cristo viene por los suyos. Cristo viene por los suyos. Segunda de Tesalonicenses, Cristo viene en el aire con los suyos y trata sobre el día del Señor. Y vamos a ver sobre esto. Recordamos que el día del Señor es un tiempo de juicio, mientras que la venida del Señor es el momento que viene para buscar a los suyos. Bien, segunda de Tesalonicenses, para poder entrar, quiero que podamos ver este cuadro, así lo tenemos en claro, antes de entrar en la misma prédica. Así que, hermanos, vamos a ver este cuadro, este gráfico. Si usted lo puede, márquelo en su cuaderno, en su hoja, de nuevo. Ya tiene otro, hágalo de nuevo. Esto le va a ayudar a recordar los eventos. Entonces, le animo, por favor, marcar allí una línea en una hoja en blanco y con una regla, lapicera, marcadores, para poder tener bien en claro esta enseñanza de la palabra de Dios. Bien, teníamos lo siguiente. Tenemos en los cielos, si ustedes escuchan un ruido raro, es que, les voy a mostrar, acá tenemos a nuestra mascota que está agitada y por eso esos ruidos. Habíamos visto que en esa línea de tiempo habíamos visto primeramente el arrebatamiento, ¿sí? Ahí tenemos el arrebatamiento de los cristianos. Veíamos la presentación del anticristo. Él va a tener un pacto con Israel por 7 años. Él se va a levantar contra Dios con poder, señal, prodigios engañosos, ¿sí? Y lo vamos a ver en 2 de Tesalonicenses 2:8 en adelante. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Según de Tesalonicenses 2:8 en adelante. Piense en un momento, se levanta aquel inicuo, el anticristo, y el Señor va a destruir con el poder de su palabra, de su boca. Entonces, pero no es en este mismo instante, sino que será aquí al final. Bueno, ahora tenemos una línea marcada. Los 7 años, 70ª semana de Daniel, y lo vemos en capítulo 12, pero también en capítulo 9, 27, menciona sobre este tema. Bien, a la mitad de la semana de los años estos, una semana de años, a la mitad de la semana, espero que se pueda ver, el pacto con Israel es roto. Creo que allí pueden verlo mejor. A la mitad de la semana, el pacto con Israel es roto. Por si no tenían bien en claro lo que decía, a ver si allí lo pueden ver mejor. La presentación del anticristo después del arrebatamiento de los santos
de los hijos de Dios, de los salvos, y la presentación de él, vemos que se levanta contra Dios con poder, señales, prodigios engañosos, y hace pacto con Israel por 7 años. El pacto es roto a la mitad de esa semana. Ahí tenemos más datos. Necesito, para que ustedes puedan avanzar en este estudio, que puedan escribir esto. Mitad de la semana, mitad de un tiempo, porque son frases, palabras de la Biblia. 42 meses, 3 años y medio, 1260 días. ¿Sí? Para tener esto bien en claro. Vamos al final de la línea de los 7 años, una línea de tiempo. Y escriben 1290 días. La abominación desoladora. Desde el pacto que es roto con Israel, el desolador, conocido así también en el libro de Daniel, el desolador, el anticristo, va a estar haciendo todo lo posible junto con el mismo Satanás y el falso profeta, ¿sí?, para llegar al punto de la abominación desoladora, la cual Daniel nos dice, capítulo 12, versículo 11, a los 1290 días desde que se rompe el continuo sacrificio o el quebrantamiento del pacto con Israel a la mitad de estos 7 años. Muy bien. Allí tenemos ya un texto bíblico de Daniel 9, que he puesto Daniel 9:27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Es un pacto universal. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. El pacto universal, el centro es Israel. El pacto universal con todas las naciones es un pacto que la base del pacto o el punto más importante de este tratado de alianza va a ser un pacto con Israel. Muchos pueblos son opuestos y enemigos de Israel. Y esto no es extraño. Israel es escogido por Dios. Al guste o no guste a las personas, lo encontramos en la palabra de Dios, que Dios escogió a Jacob, Dios escogió a Israel como su pueblo. Y Dios no ha terminado su trato con el pueblo de Israel. Entonces, este pacto va a tener una alianza que es el centro con todas las naciones, pero el centro es Israel. Vamos a seguir viendo, y dice la palabra de Dios, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Esto será, recuerde, en el templo reedificado, y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. También tenemos este nombre para tener en cuenta: la bestia, el dragón, el falso profeta, Apocalipsis 13. Vamos a ir con el tiempo entrando allí en Apocalipsis. Muy bien, y tendremos al final de estos 1290 días la venida del Señor con sus santos. ¿Recuerdan lo que vamos a estar viendo ahora en segunda de Tesalonicenses? El día del Señor. Y está hablando también de la venida del Señor con sus santos, trayendo juicio. Bueno, allí en ese caso tenemos el Armagedón. Vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de segunda de Tesalonicenses, hermanos. En segunda de Tesalonicenses se da a conocer que el día del Señor y la venida del Señor son dos eventos diferentes en tiempo y en hechos.
Son dos eventos diferentes. El día del Señor es el periodo de juicio que Dios va a enviar a la tierra y puede entenderse que va a continuar hasta el gran trono blanco. Y usted dirá, ¿qué es lo que es el gran trono blanco? Con estas líneas de tiempo vamos a poder ir mostrando y llegar hasta ese punto, pero algunos lo mencionan, aún el incrédulo lo puede llegar a haber mencionado como el día del juicio final. Eso es el gran trono blanco mencionado en Apocalipsis en la Biblia. Pero el día de la ira de Dios, el día del Señor, el día está determinando un periodo de tiempo de juicios de Dios sobre la tierra. ¿Cuándo comienza estos juicios? Y cuando decimos nosotros el día, para nosotros humanamente, el día nosotros pensamos que es un día de 24 horas. Pero está hablando del día determinado de los juicios de Dios, de un periodo de tiempo, del tiempo. En la palabra de Dios encontramos en 2 de Pedro, si puedes, si quieres marcarlo, escribirlo, o si no vamos allí a la misma Biblia, si la tenés a mano, 2 de Pedro, capítulo 3 y versículo 8. Dice más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué quiere decir? El Señor no está sujeto a tiempos de 24 horas. No está sujeto a horas, a minutos ni a segundos como nosotros. ¿Por qué? Porque Dios creó el tiempo. ¿Sí? Dios es eterno. Dios creó el tiempo. ¿Dónde lo vemos? En Génesis capítulo 1, pero es otro prédica, otra enseñanza y no voy a profundizar allí. Pero usted puede leer, por favor, Génesis capítulo 1. Detenidamente, versículo por versículo, ore a Dios pidiéndole sabiduría y vaya anotando todo lo que va descubriendo allí. Entonces, cuando hablamos del día del Señor, hablamos de un periodo de tiempo de juicios. El día es el momento que vienen los juicios sobre aquellos que rehusaron la salvación de Dios, rehusaron el sacrificio de Dios para salvarles, y que aceptaron y apreciaron la maldad y cualquier tipo de filosofía y pensamientos en donde Dios estuviese ausente así en sus vidas, en sus pensamientos. No es raro, ¿no es cierto? Eso lo vemos, lo escuchamos, lo leemos a diario, aún en las noticias, en los pensamientos generales de la humanidad o los humanistas. Entonces, usted puede ver que este día del Señor, periodo de juicio de Dios enviado a la tierra, puede entenderse y que empieza en la tribulación, esos 7 años, y va a continuar en el milenio, donde Cristo va a reinar por 1000 años. Y va a terminar en el gran trono blanco, el juicio final, si así quiere mencionarlo o escribirlo. Vamos a la palabra de Dios. Otra vez yo les animo a ustedes, si ustedes quieren escribir sus Biblias, donde están estudiando, anotar, marcar con colores, hágalo porque eso te va a ayudar a recordar lo que has leído, lo que estás estudiando, volver allí. La palabra de Dios debe ser estudiada, debe ser profundizada. Dice 2 de Tesalonicenses, y en el capítulo 1 vamos a comenzar. 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Y dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo. Otra vez encontramos al equipo que estuvo trabajando allá en Tesalónica, que mandaron la primera carta, ahora la segunda carta. Y recordamos que estas cartas son producto de que había un problema allí en la iglesia de confusión entre los hermanos, porque habían recibido mensajes de falsos maestros y una carta falsa. Entonces, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, nuestro Padre, y el Señor
Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vuelve en la introducción de la carta a agradecer a Dios por el testimonio de estos hermanos, como lo habíamos visto en la primera carta. Pero ahora que les decía, ¿se acuerda que les decía de que crecieran en el amor? Dice que se gloriaban porque veían cómo habían crecido ellos en el amor y eran fieles en medio de las tribulaciones. Llegamos al versículo 6, donde ya entra en el tema que va a tratar en esta carta. Y dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Que está hablando de juicio de Dios. Y a vosotros que sois atribulados en estos tiempos de persecución que tenían los tesalonicenses, y todo cristiano que tenga persecución en todo tiempo de la historia, va a haber recompensa, dice Dios, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, dice Pablo, Silvano y Timoteo, con nosotros. Y dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego. Ya no está hablando de a venir a arrebatar, a llevar a los santos. No está hablando de con voz de trompeta, de arcángel, arrebatando, transformando nuestros cuerpos y llevándonos. Ya está hablando de que viene de otra forma, manifestándose con poder, con sus ángeles. Y dice en llama de fuego. Cuando es presentado por Juan el Bautista el Señor Jesucristo, dijo, este os bautizará con Espíritu Santo. Este bautizará con Espíritu Santo, con fuego. Y en el Señor hemos sido bautizados en el Espíritu Santo en el día que creímos. Alguno estará en contra de lo que estoy por decir, pero bueno, es otro tema y lo podemos predicar en otro momento sobre el bautismo del Espíritu Santo, sobre la venida del Espíritu Santo en el creyente. Pero la Biblia dice, habiendo oído el mensaje de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo vino a mi vida, tomó mi vida, tomó control de mi vida, tomó control de tu vida en el día que creíste y fuiste salvo. Y ahora por el Espíritu Santo somos puestos en la familia de Dios, somos sellados, marcados, y es la garantía, en las arras de nuestra herencia, nuestra posesión adquirida. Es la garantía de que cuando Cristo viene, lleva a los suyos. Jesús dijo, os tomaré a mí mismo. Él toma a los suyos. Y la marca del Espíritu Santo en nosotros, la presencia del Espíritu Santo en nosotros, hace esa garantía de que nos lleva. Pero aquí dice, en llama de fuego, ya está hablando de un bautismo de fuego, que está hablando de juicios de Dios sobre la tierra. Va a derramar Jesucristo juicio de Dios, sus juicios sobre todo aquellos que rechazaron a Dios y que amaron la maldad. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Dios se ha dado a conocer. Dios ha buscado siempre entablar la relación con el hombre. En el huerto de Edén, en el capítulo 3, cuando Adán peca desobedeciendo lo que Dios le dijo que no haga, él lo hace. Y cuando escucha la voz de Dios, ¿qué hace Adán? Se esconde. No acude a Dios, se esconde con Eva. Entonces la voz de Dios, buscando a Adán, dice, ¿dónde estás tú? Dios ya lo sabía. Sí, Dios es omnisciente, pero Él está llamando, Él está buscando. Dios sabe dónde estás tú, pero Él sigue llamándote. Él sigue diciendo, estoy golpeando la puerta de tu corazón. Si oyes mi voz, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Pero si no abres la puerta de tu vida a Dios, Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue buscando. No es que tú tienes que salir a ver dónde está Dios.
Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Entonces, Dios va a traer ese juicio a aquellos que no conocieron a Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron. No quisieron. Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de la Biblia, cuando testificamos a alguien, hay personas que con gozo lo reciben, hay personas con necesidad que abren su corazón, escuchan, y hay quienes dicen, no me digas nada, no hablamos de religión. Pero esto es una relación con Dios, esta es la palabra de Dios, no queremos saber nada. Bueno, no conocieron a Dios porque no quieren, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo escuchado, entendiendo cómo ser salvo, dicen, no lo voy a hacer. Yo creo a Dios a mi manera. Es interesante, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no el que cree en mí a su forma. No importa cómo yo quisiera creer, lo importante es que la Biblia dice cómo debo creer en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué parte es esta que estamos viendo? Muy bien, aquí estamos. En la venida del Señor Jesucristo, con sus santos, con los ángeles de poder. Estamos en ese punto de la gráfica para que podamos entender. El día. Han venido ya sucesos en la gran tribulación de juicio de Dios cayendo sobre la tierra. Hay copas, hay trompetas y hay sellos que vamos a ver luego. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, que son juicios de Dios sobre la tierra. Pero este es algo que es más específico, es un día donde se manifiesta Cristo. Y dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Y ahora, ¿qué estamos viendo? Eterna perdición. Y ya estamos hablando del gran trono blanco o el juicio final. Y esto va a suceder después de 1000 años. Entonces comienza con la gran tribulación. Es bien manifestado con la llegada del Señor Jesucristo a reinar en la tierra por 1000 años. Pero termina allí en el gran trono blanco, en el juicio final. Dice, ¿cuál es el fin? Eterna perdición. Excluidos, afuera de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. ¿Quiénes vamos a glorificarle? Los salvos, los que les recibimos como Salvador personal, los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Hemos creído que Él es Dios, que Él vino tomando forma de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, se hizo obediente y muerte de cruz, y que resucitó de entre los muertos para justificarnos de nuestros pecados. A todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo, a todo aquel que invoca al Señor Jesucristo, aquel que acude a Cristo, ¿sabe? Dios le salvará inmediatamente. Si te arrepientes de todo corazón y pides a Dios que te salve, salvo serás. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Es salvo. Y dice, vamos a glorificarle y ser admirado en todos los que creyeron. ¿Escuchó? Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Es un momento que vamos a admirar a Cristo, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que estuvo en los cielos y dejó los cielos y vino para salvarnos, para redimirnos. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Dijo David. Y vamos a admirarle. Así que hay un consejo de Pablo a los hermanos en Tesalónica.
Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros, y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ya mismo debemos de glorificar a Dios con nuestro vivir diario, como cristianos, como hijos de Dios. Sabiendo lo que va a pasar, vamos a admirarle, vamos a glorificarle allí en la eternidad, pero ahora ya podemos darle gloria, dejar que Él haga por su gracia la obra que Él quiere en nosotros, sus hijos. Si tú hoy determinas, tomas la decisión de pedirle a Cristo que sea tu Señor y Salvador, de recibir a Dios en tu vida, pidiéndole que perdone tus pecados, y que Él tome control de tu vida, tú también entonces glorificarás a Dios y le pedirás a Él que Él obre por su gracia, haciendo lo que Él quiere en tu vida aquí y usándote mientras estemos en esta tierra para la gloria de Él. Y admiraremos al Señor allí. Entonces vemos que ya Pablo le está diciendo a los de Tesalónica que viene el día del Señor, un día de juicio donde se va a manifestar en llama de fuego, juicio, que Él va a ser glorificado en sus santos y que va a retribuir con eterna perdición a los que no quisieron conocer a Dios, a los que no recibieron el Evangelio, a los que rechazaron. Capítulo 2 de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Mire cómo comienza el capítulo 2. Pero, este pero está cambiando el tema para aclararle que hay una diferencia entre el día del Señor y la venida del Señor. Aclara cómo viene, gracias, acá aclara cómo viene el Señor para dar juicios allí. Voy a ver si puedo ponerle el cuadro de vuelta. Aquí. Y ahora dice, pero los trae a este tema, al arrebatamiento. Pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento. Lo vimos 1 Tesalonicenses, ¿sí? Es bien específico en cada final de cada capítulo, ¿sí? En su venida y estar nosotros con Él. Y bien desarrollado está en 4:13 al 18 de 1 Tesalonicenses. Ya lo vimos ayer. Entonces está diciendo, hermano, pero con respecto a que el Señor viene a buscarnos, os rogamos, hermanos, un ruego ya de Pablo y de este equipo de Silvano y Timoteo, que no os dejéis mover fácilmente. No cambien lo que ya han aprendido, lo que le he enseñado, dice Pablo. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Ahí estaban estos falsos maestros, falsos profetas, espíritu, falsos maestros, palabra, y cartas falsas, ni por carta como si fuera nuestra. Sepa esto. Usted que ahora está escuchando de la palabra de Dios, estamos en esto de profecía bíblica, hay muchos temas en la Biblia, y a eso se le llama sana doctrina. La Biblia tiene sana doctrina, enseñanzas. Entonces, decimos una doctrina y le ponemos un título, doctrina de Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre Dios? Y Él es eterno, Dios es amor, Dios es paciente, Él es benigno, Dios es misericordioso, omnisciente, todopoderoso, pero también dice de Dios en el estudio de la Biblia, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y ese habla en plural, hagamos al hombre.
Y dice también allí en los primeros versículos 2 o 3 de Génesis, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vamos a Juan, el Evangelio de Juan, y dice del Señor Jesucristo, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo. Y ahí tenemos la doctrina de Dios. Y entonces tenemos sana doctrina, estudiando todo en la Biblia sobre la persona de Dios. Estamos viendo un ejemplo. Pero ¿cuál sería una falsa doctrina? Cuando se agarra alguna porción de la Biblia fuera del contexto, para tratar de enseñar algo que es incorrecto. Por ejemplo, Jesús no es Dios. Si Jesús no es Dios, entonces Él no es creador, porque Él no puede crear si no es Dios. Pero la Biblia nos declara que todas las cosas por Él fueron hechas, por medio de Él, por Él y para Él. Y si Él no fuese Dios, entonces ¿cómo tendría el juicio? Porque todo el juicio lo ha dado al Hijo. La Biblia nos habla en completo de que Jesucristo es Dios. Allí Tomás le dijo a Jesús cuando Él dijo, acá está, mete tu dedo acá, vos que no creías, mete tu mano en el costado. Y Él dijo, Señor mío, Dios mío. A Jesucristo se lo dijo. Y Jesús no le dijo que no. No digas eso, no le dijo. Porque Él ya había dicho en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Se lo dijo a Felipe. En 1 Juan 5:20 se nos declara bien abierto el apóstol Juan, este es el verdadero Dios y la vida eterna, Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios se manifiesta en tres personas. Y usted dice, no lo puedo entender, querido hermano, yo tampoco. Pero es el Dios de la Biblia. Él no es un Dios finito, es un Dios infinito. Y entonces si saca algo fuera de contexto, es una falsa doctrina. ¿Qué pasó con los hermanos en Tesalónica, con esta iglesia? Empezaron a enseñarles falsas doctrinas en cuanto a la venida del Señor, en cuanto al día del Señor. Y estaban confundidos. Por eso les decía, no se dejen mover fácilmente. Usted tiene que tener un fundamento bíblico para creer lo que cree. Usted debe de estudiar la Biblia, no solamente quedarse escuchándome a mí y decir, bueno, ya está, es así. No, por esa razón le digo, escríbalo y lea la Biblia y tome tiempo y ore a Dios y pídale que el Señor vaya guiándole para que usted no tenga una base superficial, sino que tenga un fundamento sólido sobre la palabra de Dios y no sea fácil de mover por falsos profetas, falsos maestros o falsas cartas, como le estaba pasando a estos hermanos. Dice, no se dejen, ni os conturbéis, no sean confundidos, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Escuchó? Ahí hace las dos comparaciones, la venida del Señor y nuestra reunión con Él. Y no se dejen mover fácilmente, ni por un falso maestro, ni por un falso profeta, ni por una carta falsa. El día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es lo que es la apostasía? Bien, la apostasía es algo que ya comenzó. Es aquellos que han escuchado el mensaje de Dios, han escuchado el Evangelio de Jesucristo, han entendido, han estado involucrados pero no salvos. Involucrados. Pero después, habiendo conocido la verdad,
se ponen en el lado opuesto. Habiendo conocido que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que Jesucristo es el Salvador, se ponen en otra doctrina opuesta o en otra, acuden a una religión, dejando lo que habían conocido para poder tener una relación con Dios. ¿Qué quiere decir? Nunca fueron salvos. Por eso apostataron de la fe. Y se va a manifestar esto de la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. El día del Señor, no vendrá sin antes se manifieste el anticristo, el hijo de perdición. Es un advenimiento por obra de Satanás. Y va a pasar este tiempo. Va a quebrantar el pacto, va a romper este pacto para en el templo, en el lugar santo, llegar a sentarse y encontramos la abominación desoladora aquí. No vendrá sin que antes se manifieste el hijo de perdición. Esa es la diferencia con la venida del Señor para buscarlo, el arrebatamiento, ¿no? El arrebatamiento de los santos. Dice en cuanto a Satanás, el cual se opone, y ahí yo voy a poner el gráfico para que ustedes van viendo, el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Cuando sucede, de la mitad de la semana a los 1290 días, llega al punto máximo, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, voy a saltar el versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Sí? Ya estamos en este momento de la abominación desoladora. Entonces se manifestará aquel inicuo aquí, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra aquí de Satanás. ¿Cómo es que aparece aquí el anticristo? Ya Satanás está trabajando en eso. Ya Satanás está preparando a su anticristo, su falso profeta, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces queda bien claro, en 2 de Tesalonicenses, encontramos que se nos está hablando del día del Señor, día de juicio. Para hacer un repaso, en el capítulo 1, del 5 al 10, Pablo habla del día del Señor. Habla diciendo cómo identificarlo. Encontramos dignos del reino de Dios. Vamos a ir de vuelta allí, por favor. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. El Señor Jesucristo viene a buscar a los santos, los cuales vamos a sufrir tribulaciones, persecuciones, que es una de las señales que Jesús dijo en Mateo 24, perseguidos, para ser tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padece. Y recuerde esto, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Si padeces por ser cristiano verdadero, si padeces, si se burlan, te hacen daño, se mofan de ti, aun si nos persiguen físicamente, dice la palabra del Señor, padecemos para ser tenidos por dignos del reino de Dios.
Y pagar, versículo 6, pagar con tribulación. Entonces encontramos que habla del día del Señor, pagar con tribulación. Es justo delante de Dios, pagar con tribulación, con juicio. Versículo 7, cuando se manifieste de los cielos, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles su poder, está mostrando que es el día del Señor. Dar retribución, versículo 8, dar retribución en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ¿sí? El motivo de su venida es juzgar allí al final de estos 7 años de tribulación y donde el anticristo esté diciéndose a sí mismo y a la gente del mundo que Él es Dios. Dar retribución. Dice la retribución, sufrirán pena eterna. Ese es el castigo que reciben los que rechazan, los que han aceptado adorar a la bestia, tomando la marca, se acuerda que lo habíamos visto en otras de los estudios, la marca de la bestia, habiendo de esta forma siendo devotos, ¿sí? Adorando al anticristo. El anticristo va a buscar la adoración de todas las personas. Muchos se van a someter a eso. Y al momento que lo están haciendo, realmente se están poniendo en esta condición eterna, de eterna perdición. Es la retribución del juicio santo y justo de Dios. Entonces encontramos esto en versículo 10, cuando venga aquel día, un día determinado y señalado que el Señor viene sobre la tierra, con estos eventos que van a suceder. Lo veíamos repasando, lo vemos en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 8. Los primeros 2 versículos pueden ser a veces mal interpretados si lo leemos sin tener en cuenta lo que ya hemos aprendido de estas 2 etapas, ya lo explicamos. Pero con respecto a la venida del Señor, ¿vio? Cambió el tema. Recuerden, el Señor viene y nos vamos a reunir con Él. Así que no se dejen confundir en cuanto a esto y la venida del día del Señor. Así que encontramos el contenido del día del Señor y en este vamos a ver que va a volver a tomar ese tema del día del Señor, pero comienza hablando de la venida del Señor y nuestra reunión con Él, para mostrar de que los cristianos no vamos a estar en la gran tribulación. Pregunta de muchos, ¿la iglesia de Cristo va a estar durante la gran tribulación? No va a estar durante la gran tribulación. Vamos a ver versículo 7. Versículo 6, 7. Con esto tratar de ir concluyendo. De capítulo 2, Tesalonicenses 2, 6, 7. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando, ¿no es cierto?, de el inicuo, el hijo de perdición, del anticristo. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿El anticristo puede estar ya sobre la tierra? Sí. En este instante sí puede estar. ¿Está? Yo no lo sé si él está. Eso no te lo puedo decir, porque no se ha manifestado todavía. ¿Cuándo se va a manifestar? Se va a manifestar cuando lo que lo detiene sea sacado del medio. Veamos versículo 7. Pero ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Bien. En cuanto a qué es lo que lo detiene, recuerda que el Señor Jesucristo dijo a la iglesia, a su iglesia, y quiero poner en claro, mi postura bíblica es que Jesucristo comenzó la iglesia en su ministerio. Y le dijo, quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de la promesa. Cuando Dios envía el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, reciben al Espíritu Santo y desde entonces el Espíritu Santo está en toda aquella persona que recibe a Cristo
como su Salvador personal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que detiene a que se manifieste el anticristo? El Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser llevado el Espíritu Santo? Sacado, muy bien, va a ser sacado en el arrebatamiento. Jesucristo dijo, y para concluir también esta idea, puede verlo en Juan 14. Juan 14, dice versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré, como dice allí, a mí mismo. Porque Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué va a hacer? Dios viene a llevarnos y nosotros tenemos, desde el día que creímos, al Espíritu Santo en nuestras vidas. Él nos ha sellado, Él mora con el cristiano. Cuando seamos arrebatados, lo que detenía la manifestación del anticristo ya no está y se manifestará. Querido hermano, querido amigo, viene el día y viene pronto en donde el Señor nos busca a todo cristiano. Es importante que creas en Él. Es importante que hayas dado estos pasos de fe. Este gráfico dice las gradas de salvación. El primer escalón, la primera grada, es reconocer que tú eres un pecador. ¿Lo reconoces? La Biblia dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Se acuerdan? Dios nos ha buscado a nosotros. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y esto es verdad. Y usted puede pensar cuántas veces has hablado lo que no debías hablar. ¿Cuántas veces tomaste el nombre de Dios en vano? ¿Cuántas veces hiciste cosas que son desagradables delante de los ojos de Dios? No hay justo ni aun uno. Debes reconocer el segundo escalón. Dios te ama. Dios me ama. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí, aún siendo yo pecador. Cristo murió por ti, aún siendo tú pecador. Debes el tercer escalón, entender que Cristo murió por ti. El final de esto dice, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8, la final. Lo habíamos leído antes. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí está el punto número 4, el escalón número 4, muy importante. Le recibo a Él. Reconozco, entiendo que Dios me ama, comprendo y creo que Cristo murió por mí. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Tengo que recibir a Cristo. Reciba a Cristo en su vida. Dele gracias por haber muerto en la cruz por usted. Dele gracias por su amor. Pídale perdón por sus pecados. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Qué lindo. Qué lindo. Habla con Dios. Dile, Señor Jesucristo, perdóname. Sé que soy pecador. Gracias por tu amor y por tu muerte en la cruz por mí. Te pido que me salves. Yo te recibo hoy como mi Señor y Salvador. ¿Cuál es el resultado de que si recibes a Cristo,
si crees en Él de todo corazón, tenés vida eterna. 1 Juan 5, 11 y 12. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Si te pregunto en este instante, ¿tienes la vida? Solo si tienes al Hijo, a Jesucristo en tu corazón, en tu vida. Si le has recibido a Él como Señor y Salvador. Señor significa el dueño, el amo. Salvador. Pídele al Señor que te salve. Querido amigo, queridos hermanos, Dios les bendiga a todos en gran manera. Deseo que haya sido de bendición este estudio bíblico. La verdad que me anima mucho poder compartirlo. El Señor viene, están todas las señales para que la venida del Señor y nuestra reunión con Él, como dijo el apóstol Pablo, qué linda frase, ¿no? Es inminente, en breve, ya va a suceder pronto. Y algunos se burlarán, otros se reirán, pero lo importante, ¿qué vas a hacer tú? ¿Estarás listo? Si tienes a Jesucristo en tu corazón, será que vas a ir con Él también. Pero si no lo tienes, recuerda, si usted piensa, bueno, yo cuando suceda el momento, voy a creer. No esperes, porque dice que aquellos que rechazaron, Dios envía un espíritu engañosos para que crean la mentira. Vamos a seguir estudiando sobre ellos en los próximos estudios de profecía bíblica. Si ustedes quieren ir estudiando, leyendo, les voy a estar dejando para que vayan leyendo. Bueno, Apocalipsis es uno de los libros para comenzar a leer. Apocalipsis.